Bueno, es viernes y este día tenemos una invitada muy especial porque hay libros que a una de repente le vuelan la cabeza por la lluvia de ideas y sobre todo a veces de realidades que nos caen de peso. Entonces vamos a hablar de un libro que habla de dos cuestiones que a las mujeres nos han a veces pues se han convertido en cuestiones negativas cuando pues son cuestiones de placer. El cuerpo, la comida. Entonces tenemos aquí a una invitada especial, a la autora María del Mar Ramón, para hablarnos de su libro Coger y comer sin culpa. María, bienvenida a Café y Noticias. Ay, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Soy una lectora asidua de Sin embargo. ¿De verdad? Sí. De hecho, tengo un gran amigo que vive en Argentina que fue columnista en alguna época. Y viste, cuando a una le da un poco de curiosidad saber qué está pasando en el resto del mundo, sí. Leo Sin embargo. Y cuando me dijeron, me emocioné. Dije, ¡ay, qué bien! Sin embargo, es que es el medio que leo. Sí. Muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes. Bienvenida y qué emoción que vengas a hablar de estos temas que a pesar del avance todavía son un tabú, hasta incluso en clase media, o sea, para mujeres profesionistas, hablar de nuestra relación con la comida, hablar de nuestra relación con el placer, es todavía a veces muy difícil, ¿no? E incluso que se hable en los medios, también es como de, no, con cuidado, todavía de, no, que estás pasadita de peso, ¿no? Que, o sea, todavía tenemos, por ejemplo, chicas del clima, ¿no? Estas mujeres delgadas con minifalda que salen y anuncian el clima, o sea, toda esta relación con el cuerpo y la comida está en todas nuestras áreas. Entonces tú llegas y nos ofreces este libro, que por cierto es el primero de la editorial Utópicas. Sí. Entonces no se pierdan los próximos libros que vayan a salir de esta editorial, que hasta hace muy poco era solo una librería que ya hacía una labor muy importante para publicar libros de mujeres, ¿no? Entonces, pues háblanos, María, sobre este nuevo libro, Coger y comer sin culpa. Bueno, es un libro de ensayos, es un libro que yo escribí en el 2018, de hecho fue mi primer libro publicado, pero acá se tardó varios años en llegar y gracias a la editorial Utópicas, que además es una librería preciosa, yo estoy fascinada con el espacio de Utópicas en Coyoacán, y gracias a ellos que tienen, este sello editorial y dijeron, listo, queremos sacar un libro, el libro pudo llegar con su edición mexicana, que para mí era una deuda pendiente como latinoamericana, pues porque el libro está publicado en el resto de la región. Y yo creo que me ha sorprendido la vigencia de los temas de un libro que yo escribí hace ya varios años, y un libro que tenía como una intención más que de explicación teórica, tenía una intención un poco catártica, ¿no? Como una sensación de, yo no sé cómo vamos a solucionar estos problemas como sociedad, pero yo sí sé que si los hablamos y si los ponemos sobre la mesa, y si ponemos sobre la mesa que el placer es una cuestión importante para la vida de las mujeres y que también es una cuestión seria, como creo que eso va a ser un avance. Y me he encontrado con una muy linda recepción de que cumple un poco la motivación del libro, que es, este libro no tiene respuestas, pero detona muchísimas preguntas y pone sobre la mesa con cierta crudeza y con mucho desparpajo temas de los que yo siento que se habla hoy en día todavía, y me sorprende que todavía se hable con tanto pudor, ¿no? Como la sexualidad, no solo la sexualidad en términos reproductivos, ni la sexualidad con otros y otras, sino la masturbación, como cosas que han tenido cambios muy lentos y que tienen que ver con la vida placentera de las mujeres. Y creo que lo que procuraba este libro y que todavía cumple con esa labor, es decir, las cuestiones feministas y las cuestiones de los derechos de las mujeres no se pueden limitar solo a que no nos maten, ¿no? A exigir lo mínimo, básico y elemental, que es estar vivas, sino qué clase de vida queremos vivir y el derecho a vivir la mejor vida posible y a que pasarla bien en nuestro cuerpo, pasarla bien con algo tan elemental, tan básico y tan complejo, sobre todo para las corporalidades de las mujeres, pero pues también para los hombres. Y verdaderamente la gordofobia es una cosa
que no se quita y que es muy cruel con todas las personas del mundo, pero pues algo tan elemental como disfrutar de la comida es un desafío que tiene un montón de raíces en formas de controlar nuestros cuerpos y que es algo importante para hablar y que cada vez es algo más que se habla un poco más, pero pues igual que todavía no se habla tanto como quisiéramos y que es muy difícil de cambiar. Yo, entre las anotaciones que estuve haciendo al momento de estar leyendo tu libro, es que los retos que tenemos al momento de, por ejemplo, romper techos de cristal, de llegar a lugares en donde no hay todavía espacios garantizados para las mujeres, de llegar y tener que demostrar que nos merecemos esos espacios, son batallas que sí están ahí, pero tenemos batallas con nuestro cuerpo, porque tú en tu libro pones 2 puntos. El comer se ha vuelto una batalla en contra de nuestro cuerpo, porque hay un punto en el que dije, sí, ¿cuándo es la primera vez que una persona le puede decir a otra que está gorda? Se los pueden decir desde a una niña de 5 años. O sea, desde ese momento empieza esa violencia contra el cuerpo. Lo otro es cuando ya está el momento del disfrute sexual. Decir, o sea, los 2 temas recaen en nuestros cuerpos. ¿Cómo nos vamos a poder pensar en los avances políticos, económicos, si primero tenemos una batalla interna del no tener lonja, del no comer demasiado para no engordar porque nos van a señalar que nos estamos volviendo feas? Y lo otro es, pues no, o sea, si yo hablo de la masturbación, si yo hablo de que quiero estar con 1, 3, 5 hombres, me van a llamar zorra, me van a llamar de lo peor. Entonces, ese reto que tenemos primero de romper nuestros propios tabúes nos implica a veces hasta dejar de lado el romper otros espacios, ¿no crees? Es curioso porque no están escindidos. El año pasado, yo cuando escribí el libro, ese artículo no existía, igual era una intuición, pero hace muy poco tiempo The Economist sacó un artículo calculando cómo las mujeres gordas no accedían a puestos jerárquicos y cómo esto tenía no solo una cuestión moral y una cuestión de la autoestima y una cuestión de la vida placentera de las mujeres, sino un costo económico sobre las vidas de las mujeres. O sea, si bien ya como mujer llegar a los puestos jerárquicos es muy difícil, como mujer gorda es básicamente imposible. Y hacían un estudio cuantitativo en cifras de los porcentajes de detrimento económico que significaba para las mujeres gordas ser gordas. Y estamos, o sea, y esto eran cosas que no se sabían hace muy poco tiempo, digo, como todas estas discusiones las tenemos hace poco. Y por eso creo que si bien tener muy claro que las luchas políticas, y no digo políticas fuera de lo privado, sino políticas en los ámbitos públicos, son algo que no podemos perder de vista y son algo muy importante y son algo muy fundamental. Y ahí en esa disputa pensar, bueno, ¿por qué damos un poco más de esfuerzos? Si es por los logros simbólicos o si eso nos hace a veces perder de vista los logros materiales, ¿no? No podemos dejar de pensar que las mujeres ganamos menos salario, como hay algunas cosas materiales que son importantes para pensar y que sí tenemos que saber bien qué luchas vamos a privilegiar cuando damos la disputa en la arena pública. Pero eso no significa que la disputa en la arena privada esté totalmente escindida de esa lucha. Digo, como las cuestiones, como dije, con el cuerpo no solo son para vivir una vida más placentera, sino que tienen unos costos económicos en la vida de las mujeres. Y las cuestiones sexuales no son solo formas en las que se controlan nuestros proyectos de vida pensando que la única sexualidad a la que tenemos derecho y acceso es la reproductiva, ¿no? Y que nuestro único proyecto de vida es traer hijos al mundo y traer mano de obra, sino también una sexualidad placentera es una buena herramienta de prevención frente a las violencias sexuales. Porque es que las violencias sexuales no son cosas que suceden siempre en un callejón con una persona extraña que te rapta de un callejón oscuro y que tiene cobras tatuadas, sino violencias sexuales son un montón de cosas y de prácticas que hemos tenido súper naturalizadas en nuestra sexualidad a lo largo de la vida y de la historia, porque nadie nos dijo, a nosotras que somos mujeres bastante jóvenes, y nadie nos dijo que
tener sexo se trataba también de pasarla bien, ¿no? Como hay un montón de otros requerimientos. Y yo sí creo que esa conciencia tiene un impacto en cosas tan importantes y tan relevantes como la violencia sexual. Y eso lo vemos también cuando hablamos de la educación sexual, que en nuestras generaciones era absolutamente anticonceptiva y que hoy, pues al menos en Argentina donde yo vivo, y supongo que acá también se empiezan a tener como unas currículas de educación sexual más compleja, que comprenden la sexualidad como la relación con el cuerpo y que les enseñan a los niños y niñas desde muy chiquitos y muy chiquitas los conceptos de consentimiento, ¿no? Como, bueno, tu cuerpo, quién lo puede tocar, como... Todas esas cosas están tratando uno de los problemas que más preocupa a nuestra sociedad y que más preocupa a las personas de la esfera pública, que es justamente el tema de los abusos sexuales. Y esto no quiere decir que con educación y con una educación basada en la sexualidad placentera y en las corporalidades libres vayamos a erradicar el problema. En absoluto, no sabemos cómo se erradica. Sí. Pero sí sabemos que este es un buen vehículo y que sí aporta una serie de herramientas que previenen y reducen esas problemáticas que preocupan a la sociedad en su conjunto, porque obviamente a la sociedad en su conjunto no le preocupa si las mujeres acabamos o no acabamos, o si las mujeres nos tocamos libremente o no nos tocamos libremente, pero sí la sociedad en su conjunto dice, Dios mío, las tasas de violación y de violencia son altísimas, y la sociedad en su conjunto tiende a pensar que la solución para eso es la cárcel, ¿no? Inmediatamente, como esta idea muy punitivista, y no que todas estas cosas de nuestras vidas íntimas, de nuestras vidas privadas, de nuestras formas de transitar en el mundo como más subjetivas, abonan un montón a prevenir y erradicar esas violencias. Ahorita que hablabas de Argentina, a mí siempre me llama mucho la atención cómo en esta batalla que pues sí impulsaron a nivel continental por la despenalización del aborto, siempre se quedó para quienes estaban en contra así de, ay, quieren la libertad de abortar y matar niños, etcétera, ¿no? Ya sabes. Pero parte de toda esa campaña era sí la despenalización del aborto, pero acompañado de una educación sexual, que es un punto que creo que de manera arbitraria se busca dejar de lado, ¿no? De que también las mujeres no solamente buscan el acceso a sus derechos, sino que también para todas las niñas haya esa educación sexual que, pues, híjole, en algunas zonas de toda esta, de los países de la región, es un tema que va muy retrasado, y tú en el libro lo expones muy bien, porque hablas también incluso aceptando una posición de privilegio, ¿no? Diciendo que hay toda una cantidad bárbara de mujeres que sufren violencias todavía más graves que cualquiera de nosotras. Sí, por supuesto. Yo creo que el libro trata de ser muy claro desde esa postura, y es, bueno, yo no dejo de ser una mujer blanca de la clase media, escolarizada, latinoamericana. Mi experiencia solo es atravesada por una variable de violencias, pero no tiene violencia de raza, no tiene violencia de orientación sexual, no tiene otras formas que obviamente comprenden la interseccionalidad. Y que yo creo que es muy importante que pensemos y que reflexionemos y que escuchemos también a esas voces. O sea, a mí me interesa mucho y estoy verdaderamente muy feliz de poder estar acá hablando del libro, pero también me interesa que estas formas de escribir y de expresarse y de publicar, que son estos testimonios en primera persona, y de pensar la literatura también como una cosa intimista y como un testimonio político, puedan ser encabezados por personas trans, por personas afro, por personas racializadas. A mí me parece que esas voces son fundamentales, y que yo creo que también nosotras las chicas blancas nos podemos correr y nos tenemos que correr, porque justamente también tenemos que poder construir este diálogo un poco más heterogéneo con las otras experiencias latinoamericanas. Y con respecto al tema del aborto, hay un argumento que tiene mucho que ver con el libro que a mí me llamaba mucho la atención en el momento de la discusión, y es un argumento que tiene casi todo el mundo, y es, bueno, no, para la violación, sí, para la violación vamos a permitir el aborto, sí, ¿no? Porque, bueno, terrible. Si es en caso de violación, está bien, pero si ese embarazo es producto de una relación consentida, placentera, consensuada, entonces eso no lo vamos a permitir, y el castigo para eso es maternar. Ahí pensar en la maternidad como un castigo me parece una barbaridad. O sea, me parece que hoy en día es una barbaridad, que no podemos dejar pasar esa reflexión así como así, y pensar en que
la maternidad es el castigo por una relación sexual placentera que desemboca en un aborto, me parece todavía peor, porque lo que esas personas a veces no se dan cuenta de lo que están diciendo es que lo que están castigando es si la pasaste bien, entonces ahí no, ahí vas a tener que ser madre sin tu consentimiento y sin tu propia voluntad y sin tu propio deseo. Solo lo vamos a permitir si fue en situación de violencia, y eso es un pensamiento que si uno lo desglosa es barbárico. O sea, ¿cómo vas a decir una cosa así? Casi es terrible. La maternidad como castigo es terrible. Castigar las relaciones consentidas y otorgar derechos a las relaciones que son producto de la violencia es terrible, y es todo terrible. Y yo creo que eso como que también incluye esta clase de reflexiones de cómo nuestra sociedad castiga y juzga el placer de las mujeres. Está esta frase que está en el libro de: se nos fomentó tanto el castigo y se nos censuró tanto el placer. Y eso no solamente en la cuestión sexual, sino en la cuestión de muchísimas cosas. Hay el otro tema de tu libro, hasta la comida, ¿no? Sí, yo creo que nosotros estamos en sociedades extremadamente culpógenas, pero sobre todo no solo culpógenas en general, sino que hay algo de una instrucción personal ya muy bien aprendida sobre cómo ya ni siquiera tiene que venir alguien a decirnos, uy, no deberías comer eso, sino que ya directamente sientes, como lo tienes tan incorporado, que hay un castigo propio y personal e íntimo que ejerce ese control que nos enseñaron. Y es algo que me resulta muy particular y muy admirable de la sociedad patriarcal, haber podido incorporar en nosotras un autocastigo, ¿no? Ya ni siquiera hace falta que te lo marque una tía. Ya tú te sientas y te comes un postre y piensas, no sé, y esa forma y ese régimen de control que ya no tienen que ejercer otros y otras, sino que ya está autoejercido, es un poco a lo que se refiere esa expresión y cómo todos estos mecanismos para mantenernos a nosotras en nuestro propio lugar y todas estas formas, pues obviamente como de misoginia, que por lo general son ejercidos y ejercidas por distintos actores de la sociedad y por distintas instituciones. En estos casos ya ni siquiera hace falta que alguien los ejerza. Lo hemos aprendido tan bien, desafortunadamente, que ya lo tenemos absolutamente incorporado. Y sentimos esa culpa como esta forma de mantener estos estándares de control sobre nuestros cuerpos, y eso pues es terrible. Sí, ¿no? O sea, de que si te dan ganas de comerte una hamburguesa con unas papas grandes, es con culpa y de castigarte toda la semana, ¿no? Por atreverte a hacer esa gran falta de comerte una hamburguesa, ¿no? Y además hay un montón de narrativas con respecto a la comida y a la cultura de la dieta que por supuesto en los 90s fueron directamente crueles al respecto, ¿no? Los 90s fueron una época descarnada con respecto a la cultura de la dieta, porque esas narrativas han ido mutando. A mí me preocupa mucho y sigo mucho las personas que encabezan los activismos gordos, que me parece algo supremamente interesante. En Colombia está Adriana Converse, que es @fatpandora. En Argentina está Lucía Portos, que trabaja el tema de la militancia gorda desde una perspectiva de política pública. ¿Cómo podemos pensar la política pública para reducir estas formas de violencia y agresión? Y bueno, tiene ahí como todo un colectivo de personas que piensan alrededor de este asunto, porque si antes era te vas a engordar, ahora hay un discurso de la salud muy instalado con respecto a las corporalidades, ¿no? Como también muy fuerte. Y tenemos absolutamente naturalizado que una hamburguesa sea algo como un cheat meal, ¿no? Como una comida de trampa. Sí. Y a mí me resulta particular, yo creo en tener una vida saludable en cuanto a tener una vida poco sedentaria, digo, me parece moverse y demás, y la verdad es que yo no he sido, a pesar de haber sido discriminada y haber sido agredida de esa manera, pues es una cuestión mucho más subjetiva. Yo entiendo que yo no podría ser considerada una persona gorda, y esto también es algo importante para que sepamos diferenciar. Una cosa es cómo te sientes y una cosa es la violencia que has sentido y que has recibido de la sociedad, pero otra cosa es ser una persona gorda en esta sociedad
y no conseguir talles y que ir al médico y que el médico te mire, no te revise y te diga tienes que bajar 10 kilos antes de siquiera hacerte un examen. Y cómo también a las personas gordas las terminamos alejando de los espacios de ejercicio o de actividad lúdica, ¿no? O sea, la experiencia de la mayoría de las personas gordas es pues yo no puedo pisar un gimnasio porque todo el mundo me mira mal. Y eso, y obviamente empiezan a resultar instituciones súper expulsivas al respecto. Y por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero hubo como una tendencia incluso hace poco tiempo de hacer videos de las personas gordas en gimnasios. No, o sea, grabándolas como exhibiéndoles todo. Y a mí todas esas cosas me parecen terribles, como ese bullying de adultos me deprime. Ese bullying de adultos me entristece porque obviamente también es pensar, bueno, gordo es un insulto, ¿no? Y de hecho ahora estamos teniendo esta conversación y es raro decir la palabra gorda porque gorda fue casi como decir hijo de puta hace un par de años. Y eso es horrible también. Y me resulta impresionante cómo y peligroso como todos estos discursos y todas estas narrativas y todo esto que hemos construido ha sido cooptado por estas ideas de la autoayuda. Otro tema, y sí. súper del amor propio, y entonces llega una modelo y te dice, yo a veces me siento fea, pero me miro al espejo, me miro mi estría y digo, me amo igual y ya está, ¿no? Ajá. Y es como decirle a las personas que no consiguen tallas, que son agredidas por el sistema de salud, que son agredidas en todos los espacios, que ganan menos por ser gordas, no, el problema es que tú no te dices lo suficiente que te amas. Sí. Y eso es como esta visión súper despolitizada del problema, y a mí me preocupa mucho porque yo creo que las narrativas del amor propio son súper interesantes y son súper valiosas, pero ahora se han vuelto como un amuleto y una muletilla, para resolver el asunto y decirte el problema lo tienes tú y no lo tiene la sociedad. Y yo creo que no podemos caer en esa trampa, ¿no? Yo también por eso soy muy cuidadosa de dar respuestas y de otorgar instrucciones de vida. La verdad que yo no sé cómo se resuelve este problema. Y desconfío de cualquier plaquita de Instagram que me diga lo que tienes que hacer hoy es respirar, mirarte y manifestar. Y lo de manifestar no sé como... si manifestando. Claro, total. Es como, tienes que manifestar. No, sí. No sé si funcione así, o sea, no sé si ser millonario funciona manifestando. Me parece que hay una cuestión material con la que tenemos que tener cuidado. O sea, y yo creo que desde los feminismos tenemos que tener cuidado de que esas narrativas de la autoayuda nos coopten. Sí. Y también tener un poco más de ironía y un poco más de sarcasmo y un poco más de humor, incluso en nuestras propias charlas, y volverlos menos solemnes y poder reírnos sin pensar que lo que estamos hablando no es un tema supremamente serio, pero eso no quiere decir que tenga que ser tratado con solemnidad y tampoco que tenga que ser tratado con esta lógica self-help despolitizada, neoliberal, que está como tan de moda. Sí, porque aparte también tú lo estableces en este libro de Coger y Comer sin culpa, que, o sea, adelantas que no es un libro con final feliz, pero también adelantas que, o sea, no es un libro que viene a intentar ocupar el espacio de las feministas más filosóficas y más expertas y pioneras actualmente en esta materia. O sea, es un libro que habla de la experiencia, porque ese también es un tema crucial y lo estableces aquí. A veces sentimos que estamos solas, encerradas en nuestros kilos, encerradas en nuestros propios retos, pero al momento de leer mujeres, aun por más distintas que podamos ser, nos terminamos encontrando en los puntos de la violencia que nos atraviesan a todas por igual. Entonces, háblanos, por favor, María, también del hacer literatura de mujeres para mujeres. Yo creo que, pues, o sea, fue algo que a mí me interesó mucho y me pareció muy bello también que fueran las propias mujeres las que nos permitiéramos a nosotras mismas un ingreso al universo editorial. Porque yo no estoy segura de que si yo no hubiera publicado este libro hace varios años y el libro no le hubiera ido muy bien, y no le hubiera ido muy bien esencialmente porque tenía lectoras mujeres, yo no estoy segura de que yo después hubiera podido escribir novelas
y que mis novelas hubieran sido publicadas, ¿no? Y mis novelas ya no tienen absolutamente nada que ver con el tema, digo, como son novelas, pues mi última novela en particular es una novela sobre el duelo y sobre el fin de una pareja, y además son novelas en tercera persona, no tienen nada que ver con mi vida, digo, y en mi universo literario de la no ficción, yo creo firmemente en que hay que imaginar y hay que usar todas las herramientas y posibilidades del lenguaje, y no podemos limitarnos solo a narrar nuestras experiencias y nuestros mundos íntimos. Uh-huh. Pero al mismo tiempo pienso, no sé si yo hubiera podido publicar ficción si antes las mujeres no me hubieran apoyado en mi apuesta de no ficción con este libro, ¿no? Y ahí hay algo, o sea, bello en términos prácticos y también bello en cuanto a que necesitamos encontrarnos con más experiencias como las nuestras. Y por eso yo repito que es muy importante que no monopolicemos este universo de la palabra pública en primera persona, las mujeres blancas, las mujeres cis, las mujeres de la clase media. Yo creo que necesitamos encontrarnos en el ámbito público muchas otras voces y entender que nuestras vidas son heterogéneas, que nuestras experiencias son heterogéneas, pero que, como dices tú, hay una transversal uh-huh. en la que tenemos que poder encontrarnos en la palabra pública. O sea, hay algo importante de que nuestros relatos dejen de ser estas cuestiones secretas y estas cuestiones que se hablan bajo y estas cuestiones que se dicen en reuniones y que se pongan también a disposición y un poco pues como en este ámbito y que eso anima a muchas mujeres también a contar sus propias historias, a revalidar sus propias historias, a intentar sus propias formas narrativas y también a sentirse menos solas. Entonces yo creo que ese ejercicio es muy importante y sigue siendo supremamente valioso. Y aunque cuando yo escribí el libro tenía la intuición de que las lectoras iban a ser sobre todo mujeres, uh-huh. y lo he confirmado a lo largo de los años, pues es un libro que cuando los hombres se encuentran también se sienten como muy, muy afectados por conocer estas experiencias, ¿no? Por conocerlas así como de manera tan descarnada y una sensación de, ay, mira, no sabía. Y también en todos los capítulos y en todas las partes ya como que atañan más a la sexualidad, pues yo creo que es importante que construyamos y que hablemos y que dialoguemos sobre estas cosas para complejizar un poco lo que entendemos por consentimiento. Y yo creo que eso hay que hablarlo con los hombres, ¿no? Yo creo que hay que hablarlo con los varones. O sea, yo ahí hago como un salto de buena fe de pensar, bueno, yo voy a creer que ustedes no saben y que también como están tan embebidos en un sistema que les demanda virilidad y que les demanda y que les dice que entre más personas y más mujeres se cojan, más hombres van a ser, y también, como nosotras, entienden que las relaciones sexuales son esta especie de coreografía silenciosa, genérica, ¿no? que no tiene nada que ver, como, y tienen como este pánico de las erecciones, como, y de no durar mucho tiempo, que es un mito ridículo. Yo no conozco a la primera mujer que diga, ay, no, a mí me encanta una relación sexual penetrativa durante 2 horas. No pasa eso, es espantoso. Mucho de las lecciones de la pornografía, ¿no? Yo creo que ni siquiera de la pornografía, sino directamente de la misma educación, de la idea del sexo reproductivo, de la idea de virilidad. Entonces yo creo que si exponemos esto y decimos, no, chicos, o sea, esto no está bueno para nadie, mi intuición de buena fe es decir, bueno, por ahí los hombres también se sienten un poco más tranquilos y dicen, uy, qué bien, quizás tener relaciones sexuales se trata de pasarla bien y no de pensar en mi abuela muerta para no venirme, como nada me parece peor, es como, ¿cómo vas a, en un ámbito tan especial, o sea, tan genial y tan placentero pensar cosas feas para alejarte del placer? Es muy absurdo. Y al mismo tiempo es lo que hemos aprendido. Y yo creo que ese diálogo, en medio de tenerlo así de manera graciosa, es importante para pensar el consentimiento, es importante para pensar en, bueno, esta idea de las relaciones sexuales silenciosas es una idea que yo no sé si ha favorecido tanto, no solo relaciones sexuales placenteras, sino relaciones sexuales consentidas, porque entonces, bueno, pero no dijo que no, entonces
pero bueno, tampoco dijo que sí, ¿no? Hay todos esos grises que yo creo que se pueden tratar. No digo que se vayan a eliminar esos malos entendidos o ni siquiera esas formas de abuso sexual para nada, pero sí que un diálogo más abierto sobre nuestras experiencias sexuales y sobre qué concebimos como placer, no solo las mujeres, sino las mujeres que nos acostamos con hombres, qué conciben como placentero los varones y pensar, bueno, quizás tenemos que tener relaciones sexuales mucho más verbalizadas. Y por ahí eso puede ser interesante para tener relaciones sexuales que sean más ricas, ¿no? O sea, todas estas preguntas a mí me parece interesante ponerlas también con el género opuesto, ¿no? Y a pesar de que han sido pocos los lectores, no lo tengo, la verdad no lo tengo como a ciencia cierta. Sí han sido y ha resultado siempre un diálogo gratificante escuchar el otro lado, ¿no? Y ahí ya como una cuestión política personal, yo creo que el diálogo con los hombres es muy importante. Y creo que cuando escribí el libro no lo creía y en los últimos años he pensado que el diálogo con los varones y con las masculinidades, ¿no? Y que pensar las masculinidades es algo importante para construir un mundo más justo. Y obviamente como pensar cómo vamos a incluirlos o si se quiere incluir, ¿no? Y cómo eso va a hacer o cómo preservar de que monopolicen los espacios. Como todas las preguntas me parecen súper interesantes y todas las preguntas de los diálogos con las masculinidades hoy en día me resultan súper fundamentales para el feminismo. Sí, porque a veces cuando estamos hablando y soltamos la palabra patriarcado, saltan así de no, que eso no existe, cuando creo que es importante que también los hombres sepan que son víctimas de ese propio modelo. Claro. Por ejemplo, el tema de que son los proveedores del hogar. Pues no, o sea, eso los ha castigado durante generaciones, obligándolos a trabajar y no dejando que la mujer trabaje, ¿no? O sea, hay ideas que también los han castigado mucho a ellos, ¿no? Sí, sin duda. Y ahí, bueno, con respecto al placer, o sea, yo no tengo duda de que las formas los cánones de sexualidad heterosexual no son placenteras para los hombres. Y podrían ser, o sea, como tampoco lo son para las mujeres, ¿no? Y como no lo hablamos, como las cosas están dadas por sentado, ¿no? Bueno, así se coge, punto. Y ese diálogo de algo tan fundamental y reconstruir eso y decir, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? Como qué te hace sentir nervioso, qué no te hace sentir nervioso, es algo importante que mejora la vida sin duda. O sea, la posibilidad de expresar emociones también, como estas formas de violencia que tienen los hombres con los hombres, o sea, los enormes peligros a los que están expuestos cuando tienen estos grupos de amistades, ¿no? De entre varones, sobre todo los adolescentes, como el riesgo constante en el que están los hombres, porque como lo que más validan es la violencia y la fuerza física y esta clase de cosas son las que se ponderan dentro de esta idea identitaria de la masculinidad. Yo creo que ese diálogo hay que tenerlo y no sé cómo tampoco. Me parece que hay un montón de... Hay ideas interesantes en Argentina. El Ministerio de las Mujeres, Políticas Sexuales Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires tiene una división de masculinidades y trabaja con masculinidades, no solo estudiándolas, y que también es algo muy importante, sino tiene una línea para varones heterosexuales que podrían ejercer violencias, pensando en que quizás también hay que brindar alguna manera de contención. Y todas esas cosas son verdaderamente interesantes desde la política pública y yo creo que hay que pensarlas por cómo vamos a tener ese diálogo y en qué términos vamos a poder cómo acercarnos a una sociedad más justa. Pues como les dije, este libro de Coger y Comer sin culpa es una bomba de ideas. Ya se dieron cuenta de todo lo que se van a encontrar. Cuéntanos, María, ¿vas a tener presentaciones? ¿Cómo va a estar tu gira con este libro? Voy a tener un montón de presentaciones. Ok, cuéntanos un poco. La primerísima y así porque estamos muy contentas y contentos porque va a ser un súper evento, es en la librería Utópicas, el 16 a las 6 de la tarde.
y yo estoy muy feliz de hacer esa presentación. Va a ser con Plaqueta, que a quien quiero mucho desde así, y no la veo hace muchos años. Y la verdad que va a tener un evento increíble en la librería Utópicas. Va a ser una especie de feria. Yo recomiendo que vayan desde un poquito más temprano y que nos encontremos ahí, porque va a ser muy hermoso poder encontrarnos, y va a ser muy hermoso poder lanzar el libro en su casa física, editorial, que la verdad yo me siento muy agradecida de que pudiera llegar acá. Así que están todas y todos y todos supremamente invitados. El 16 a las 6 de la tarde. Después vamos a estar en Guadalajara, vamos a estar en Querétaro, vamos a estar en Morelia, después vamos a estar en la Filminería, y también vamos a estar en La Increíble el 29 de febrero con Aura García Junco, que también es una persona maravillosa. Me encantó su frase en el prólogo de el gran hermano del patriarcado que te observa. Espectacular, un prólogo hermoso. Sí. Yo también soy muy fan de ella y de su literatura. Su último libro está buenísimo. El de Sexto Piso también lo recomiendo. Entonces, ahí vamos a estar en La Increíble, que también es otra librería súper bella. Sí. Y, bueno, todos los eventos los pueden seguir en el Instagram de Utópicas, que ahí estamos publicando esta gira y todos los horarios de las cosas. Pero la verdad que yo estoy muy emocionada y tengo muchísimas ganas de encontrarme ya con la gente en todos estos lugares. Pues ahí tienen en las redes sociales de Librería Utópicas, no se pierdan todos estos datos. Hace rato me faltó decir tus otros libros, porque has publicado en las editoriales de las más importantes. Tiene Todo muere salvo el mar en Sex Barral, La Manada en Planeta, y todos los libros han sido publicados en toda América Latina. Entonces lean a María del Mar Ramón. María, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. No, muchísimas gracias a ti.